Muy buenas, bienvenidos al canal ISET. Continuaremos con las clases de análisis matemático 2. En este caso vamos a resolver ejercicios de funciones implícitas cuando me dan una función implícita y me piden que demuestre una ecuación determinada. En la clase anterior estuvimos haciendo el ejercicio 3A, ahora veremos el 3B. Entonces veamos acá, entonces nosotros ya hicimos el A, vamos a ver ahora el 3B. Entonces aquí se entiende que tenemos una función implícita con la siguiente forma: cx menos a por z, ci menos b por z, igual a 0. Entonces lo que ustedes deben hacer siempre es marcar quién es u y quién es b. Vamos a decir que f es u y que f es b. ¿Está bien? Esto es u, vamos a ver, y esto es b. Entonces me pide que haga la derivada de z en función de x, entonces tenemos z sub x. Z sub x es igual a la derivada de z respecto de x. Y esto va un menos. Sería la función respecto de x sobre la función respecto de z. O sea, estamos hablando de la derivada de la función respecto de x sobre la derivada de la función respecto de z. Se cruzan las derivadas. Entonces calculamos. F sub x sería f sub u por u sub x más f sub b por b sub x sobre f sub z sería entonces f u por u sub z más f b por b sub z con un signo menos. Entonces lo que hago es ahora hacer las derivadas correspondientes. Me quedaría la derivada de z respecto de x sería igual a menos fu por la derivada de u respecto de x sería c más fb por la derivada de b respecto de x sería 0 sobre fu por la derivada de u respecto de z sería menos a más fb por la derivada de b respecto de z que sería menos b. Entonces ahí tengo la derivada de z sub x. Vamos a hacer ahora z sub y. Y tengo, sería menos, perdón, sería la derivada de z respecto de y. Lo vamos a hacer abajo mejor. Z sub y sería la derivada de z respecto de y. Entonces sería menos fu por u sub, ¿verdad? No se olviden que tienen que hacer f sub i sobre f sub x. Y ahora derivar. La derivada de f sub i sería fu por u sub i más f sub b por b sub i. Y abajo sería f sub u por u sub x más f sub b por b sub x. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Me quedaría menos, sería fu por u sub i. O sea, todo esto derivado respecto de i sería 0 más f sub b por b sub i. Todo esto respecto de i sería c. Sobre fu por u sub x. Sería c más fb por b sub x. Que sería c. Entonces, ahí tengo mis dos derivadas para reemplazar en la ecuación diferencial. Vamos a controlar si esto hicimos bien, si no cometimos un error de cálculo.
Vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver esta de abajo. Bien. Acá parece ser que cometí un error. Sí, he cometido un error. Acá observen. Porque bueno, me confundí acá, miren, este I es el que va así. Y este Z es el que va acá. ¿Ven ahí? Entonces me confundí ahí. Entonces vamos a borrar esto. Y esto también. Me va a quedar F sub Z. Entonces no necesito derivarlo porque del ejercicio anterior ya lo tengo derivado. Pero de todos modos lo escribimos y después usamos el resultado. Por supuesto es importante que no hayan cometido en la resolución de la derivada de esta parte del ejercicio. Entonces me quedaría Z sub I igual menos FU por U sub I 0 más FB por B sub I C. Todo sobre FU por U sub Z menos A más FB por B sub Z menos B. Bien, ahí ya no hemos cometido ningún error. Entonces ahora reemplazamos. Me quedaría A por la derivada de Z respecto de X, que tenemos acá, sería menos FU por C. Todo sobre menos FU menos A FU más menos B FB. Todo más B por la derivada de Z respecto de I sería menos FB por C. Lo que estoy haciendo es reemplazar esto donde corresponde, haciendo algunas operaciones para no arrastrar tantos elementos en mi expresión. Entonces acá me queda menos AFU menos BFB. Y esto lo que me dice que tiene que salir igual a C. Entonces veamos. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer de esta expresión. Entonces podemos sacar factor común arriba. Podemos sacar factor común menos C. Entonces me va a quedar. Y abajo podemos sacar factor común menos 1 también. Entonces me va a quedar FU A sobre FU A más B FB. Vamos acá, saqué factor común menos C, entonces me va a quedar más B FB todo sobre, recuerden que saqué factor común menos de acá, pero también el menos de acá, entonces va a quedar AFU más BFB. Entonces, este menos con este menos se me tacha, entonces me queda C por, y si saco como un denominador de este ejercicio de fracciones, saco como un denominador, observen que es el mismo, entonces digo esto, divido esto de 1 por el de arriba, divido por el de abajo, multiplico por el de arriba. Esto divido esto de 1 por el de arriba. Entonces podemos observar que ahora esta expresión de arriba y de abajo es la misma. Entonces yo puedo simplificar. Entonces me queda como resultado C. Todo esto me queda C. Y del otro lado también tengo C. Recuerden que una vez que lograron la igualdad, ustedes pueden poner L, Q, Q, D. ¿Qué significaba? Lo que queda demostrar. Muy bien. Bueno, eso es todo por hoy con respecto a esta clase
de análisis matemático 2, donde vemos funciones implícitas definidas de la forma fu, b igual a 0, donde me piden que esta función, cuando yo le hago algún tipo de derivada, puedo reemplazarla en una ecuación y cumple con la ecuación. Muy bien, eso es todo por hoy con respecto a esta clase. Desde ya muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal ICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.